El libro de la educación, la sierva de Dios, Elena de White, pinta una hermosa descripción gráfica de lo que significa compartir. Los arroyos, dice ella, forman canales en su paso hacia el mar. Bendicen el follaje, la vegetación, hacen crecer las plantas, bendicen los poblados por donde van corriendo sus aguas. Al final, llegan a alimentar los ríos y los mares. Dios quiere que nosotros seamos justamente eso, canales de bendición para otros. Quiere que nosotros seamos gente bendecida para bendecir. Todo lo que Dios creó en este mundo alimenta. Y si alguien no está dispuesto a dar y vive solo para sí, entonces no está cumpliendo el propósito de Dios. De hecho, tú y yo sabemos que el mar muerto está muerto porque no da. Hay una cita que me gustaría también agregar. Aquel cuya vida consiste en recibir siempre y no dar jamás, pronto perderá la bendición. Si por el contrario estamos dispuestos a ser personas que den, dice, si los hombres quieren ser canales por medio de los cuales fluyan bendiciones de Dios para los demás, el Señor siempre los mantendrá bien provistos. Querido hermano, a todos los que nos escuchan, queremos darles una bienvenida a esta lección número 8, el impacto de diezmar. Que Dios nos ayude a mantener nuestras manos siempre abiertas para compartir, porque con toda seguridad Dios las llenará y las colmará de bendición. Estamos listos para iniciar nuestro repaso de esta lección número 8. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos muy contentos de darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 8. Hoy estudiaremos un tema que es muy interesante, el impacto de diezmar. Es importante hablar acerca del diezmo. Ya hemos estado hablando en las lecciones anteriores de esto. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque el diezmo es un reconocimiento de quién es nuestro Dios y una expresión de nuestra fe. Y el diezmo es uno de los puntos más controversiales y a veces más cuestionados en la iglesia. Por eso alabamos a Dios, porque la iglesia ha pensado en que todo este trimestre hablemos acerca de la mayordomía, incluido el diezmo, que es solamente una parte de esta mayordomía integral. Hoy tenemos el gozo de darle una cordial bienvenida a 3 invitados que estarán compartiendo con nosotros el repaso de esta lección, iniciando por el pastor Adam Dick, quien es director de Ministerio Familiar, secretario ministerial de nuestra hermana Unión Mexicana del Norte, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio poder estar en esta mesa aquí para compartir el alimento fabuloso que la iglesia está haciendo provisión, y sobre todo entender que somos testigos, ¿verdad? Testigos para el Señor de hombres y mujeres que financiamos una misión que nos llevará a la patria celestial. Amén. Muchas gracias, pastor. Y también pues aprovechamos el que usted esté con nosotros, porque usted muchos años ha sido director de mayordomía, ¿verdad? Sí. Es un área privilegio es un área linda, que le ha gustado, ¿verdad? Definitivamente lo hemos disfrutado porque lo hemos vivido desde los inicios de nuestra vida. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Miguel Ángel Girón es el director de mayordomía y secretario de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Un placer también estar en esta mesa y poder comentar sobre esta escuela sabática, esta lección que nos corresponde. Y sí, es un gran privilegio hablar de mayordomía, porque sin duda alguna es parte integral de la vida de cada uno de nosotros y de la vida de la iglesia. El todo de la vida. Definitivamente. Todo está ahí. Es un estilo de vida personal y de la iglesia en una comunión con Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Y qué gozo que tenemos gente que está en el área de mayordomía. Y el pastor Abraham Ramírez no es ajeno a eso. Es un mayordomo que vive la mayordomía y es también un hombre que ha pasado por el área de mayordomía y cree perfectamente en ello. Sí, pastor. Gracias. Pues hoy, dentro del marco de la mayordomía, vamos a ver el asunto del diezmo. Y cuando hablamos del diezmo, pues nos imaginamos luego dinero, billetes, monedas, pero tiene su dimensión espiritual y es muy importante saber el impacto de diezmar, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Correcto. Será de mucha bendición este repaso y aclarará muchas dudas que a veces están en la mente.
Para poder desarrollar esta lección vamos a hacerlo con un bosquejo de 3 puntos, como acostumbramos. El primer punto es el propósito del diezmo. El segundo punto, el depósito del diezmo. Y el tercero, las bendiciones del diezmo. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de estar reunidos en torno de esta mesa, listos para compartir conceptos relacionados con esta lección, especialmente relacionados con el diezmo, ese sistema maravilloso que tú estableciste desde el inicio para sustentar tu obra, que los conceptos puedan ser claros, que realmente nuestras mentes puedan ser abiertas a esta bendición y que estemos dispuestos a darte no solamente lo mejor de nuestra vida, sino también lo mejor de nuestros recursos, financiando tu bendita obra. Bendícenos, Señor, dirígenos a través de tu Espíritu Santo en todo lo que hablemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entremos de lleno a nuestro repaso. Vamos a iniciar con el punto número 1, que es el propósito del diezmo. Pastor Dick, háblenos un poquito sobre este punto. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios lo estableció, este sistema financiero? Bueno, el versículo de memoria, ¿verdad?, que nos engloba todo el estudio para esta semana, que se titula El impacto de diezmar, precisamente hace referencia. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Cierto? El diezmo, propiamente, entonces Dios lo ha diseñado para sostener su obra, ¿verdad? Uno de los registros bíblicos pues más antiguos en relación a este concepto lo tenemos cuando Abraham, ¿verdad?, entregó sus diezmos a Melquisedec, ¿verdad?, para financiar, ¿verdad? En su momento dice uno, bueno, ¿qué obra organizada había? ¿A quién había que pagar? Después nosotros entendemos, ¿verdad?, cuando ya Dios instituye el sistema, ¿verdad?, de levitas o la tribu de Leví para poder ministrar en el templo, entonces se da la orden todavía más específica, ¿verdad?, allá en Segunda de Crónicas, cuando los levitas entonces tienen que vivir de la 10ª parte que todos los de las tribus tenían que entregar, ¿no? Este es un plan maravilloso que Dios hace para que nosotros seamos parte de la obra, del ministerio, de pues financiar esto. Yo lo aprendí muy temprano en la vida, muy interesante que mi madre, he relatado esta historia, que cuando yo gané mis primeros pesos, ¿verdad?, después de dar el diezmo, la ofrenda, ella me dijo, ¿y a mí qué me vas a dar? A ver. Yo dije, ganar para darle a mi madre. Wow, ella me dijo, eso me haría a mí muy feliz. Esa conexión, ¿no?, de una madre que ve a su hijo que tiene una percepción financiera y que él ahora voluntariamente entrega algo, me hace pensar en lo que Dios, ahora con los seres humanos, ¿no?, dice, extendiendo la mano, dame. De lo recibido de tu mano es que te damos. ¿Qué es darle a Dios? ¿Qué podemos sostener nosotros? La verdad es que es un alto privilegio, ¿no? Es un alto privilegio poder pensar en que yo participo con mi diezmo en sostener esta obra. Y pastor, justo utilizando esa ilustración, cuando la madre le dice al niño, me satisfaría o me haría feliz que tú me dieras algo, es solamente para que él reconozca que todo lo ha tenido, ¿verdad?, el cuidado, el amor de parte de los padres. No es porque la mamá ahora se va a sostener de eso, es solamente un reconocimiento, que es lo mismo que sucede con el diezmo con Dios. Dios es el dueño de todo al final de cuentas, pero al entregárselo, al devolvérselo, es un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. Sí, porque de manera risoria diría una madre, pues, ¿qué tanto me puede sostener? ¿Verdad? Yo así me imagino a Dios, dice, ¿qué tanto me pueden dar los seres humanos si todo es mío? Correcto, pastor Abraham. Sí, pastor. Dios, hemos dicho en estas lecciones anteriores, Dios es un Dios responsable. Él creó y ahora se hizo responsable de sustentar lo que creó. Su creación pecó y Dios se hizo responsable de salvar su propiedad, ¿no? Y entonces Él manda pues a su pueblo que predique el evangelio, para que las almas que no conozcan este plan, lo conozcan. Es la misión del pueblo de Dios.
Para eso existe la iglesia, dice, ¿verdad? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Y entonces es un deber sagrado que los que somos parte del pueblo de Dios, ¿sí?, financiemos la misión. Y es tan fácil hacerlo, si es que lo comprendemos de esta manera, porque Dios nos da los medios para financiar la misión, ¿sí? Lo único que Él nos pide es que de todo lo que yo te doy, pues pone el 10%, regrésame el 10% a través, ¿verdad?, de la iglesia para sostener la misión. Y es maravilloso que Dios nos haga participantes, copartícipes de esta gran obra, la mayor obra, ¿verdad?, que existe en esta tierra, que es la salvación de las almas. Debíamos estar tan agradecidos con el Señor que nos toma en cuenta y nos da los medios para hacerlo. Y no debiera ser una carga, pastor. Para nada. Como acabas de mencionar, es un alto privilegio el que tú puedas aportar, puedas contribuir para la salvación de las personas. Pastor Girón. Sí, es interesante que Dios creó sistemas, un sistema solar, un ciclo de agua, la lluvia, las nubes, un sistema nervioso y muchos sistemas más en toda la naturaleza que Él creó. Y es interesante que también Él colocó un sistema para poder financiar su obra, que es a través de los diezmos. Entonces, si nosotros entendemos eso es un principio bíblico, viene desde la creación, el Señor lo estableció porque hay una misión que cumplir. Y la misión es predicar que Cristo Jesús viene muy pronto. ¿Qué es más importante? ¿Una Copa de FIFA Mundial de fútbol, donde se gastan millones y millones de dólares? ¿O predicar que Cristo viene muy pronto? Sin duda alguna que el dinero, al hablar acerca de finanzas, al hablar acerca de nuestra fidelidad en diezmos, el Señor lo estableció desde el principio, porque el único propósito principal de este mundo es prepararnos porque Jesús viene muy pronto y debemos de estar listos para recibirle. Acabas de mencionar algo muy importante, pastor. ¿Dónde se invierte el dinero? Una Copa del Mundo, acabas de mencionar. Una campaña política, ¿no? Ahora que estamos nosotros en tiempos de elecciones, ¿cuántos millones de pesos se gastan en campañas políticas, en Exposit y todo lo demás? Nosotros como miembros de este cuerpo de Cristo tenemos el alto privilegio de invertir nuestros recursos, o los recursos de Dios más bien, en la obra de la salvación. En la misión. En la misión. Qué hermoso privilegio, pastor. En el voto bautismal hay una declaración importante, ¿verdad? Que todo miembro a incorporarse a la iglesia dice: yo prometo sostener mi iglesia con mis diezmos y mis ofrendas. Ese ligamento, ¿no?, de compromiso, ¿no?, que nos hace ser una familia, ¿verdad? Esto, Dios nos ha dado ese alto honor. Dice, tú participas, ¿verdad?, porque de ahí te alimentas y eso te va a hacer un cambio de actitud para que veas la trascendencia de esta obra que trasciende a cualquier campaña política, a cualquier partido político y a cualquier movimiento deportivo, ¿verdad? Correcto. Y pastor Abraham, definitivamente hemos mencionado que el diezmar no debe ser una carga. Algunas personas ven el asunto del diezmo como una carga, porque lo ven solamente desde el plano humano. ¿Quién se está beneficiando con mi diezmo? ¿A quién se está enriqueciendo con mi diezmo? Ese diezmo yo lo podría utilizar, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero lo puedo utilizar en diferentes obras de beneficio. Puedo comprar despensas y dárselo a los pobres, ¿verdad? No es eso lo que agrada más a Dios, pero en realidad, pastor, creo que hay un concepto equivocado en base a esto. Sí, pastor. El pastor Girón habló acerca de que Dios crea sistemas, y no tan solo los crea y los deja ahí, sino que interviene en ellos, ¿no? Y entonces Dios estableció el sistema del diezmo, ¿sí? Él estipula cuánto, cómo y dónde se deben utilizar esos medios, esos recursos, ¿no? Y entonces Él estipuló, ¿sí? En el sistema en el Antiguo Testamento se habla de una tribu que se especializó en el servicio en el templo, ¿sí? Y esa tribu se mantenía de los diezmos de las demás tribus que daban. Esa fue su herencia, de hecho. Esa fue su herencia. A ellos no les tocó terrenos para sembrar, para cultivar y demás.
acerca de la tribu de Leví, Dios dice, yo soy tu herencia y tú eres mi herencia. Así es. ¿Sí? Esa es la parte que te tocó. Así que entonces Dios, en la actualidad, el equivalente actual, es que hay personas que se dedican a la predicación del Evangelio, específicamente, y no más. Todo su tiempo y Todo su atención tiempo debe está estar dedicado a eso. ¿Sí? Y entonces, ahora, lo equivalente es que los diezmos, ¿sí?, se vayan para sostener a esas personas, para sostener a las personas que se dedican a eso. Pero todo debe estar basado en la Santa Palabra. Por eso es que en 1 Corintios 9:14 dice, el Señor ordenó, en el sistema que Él creó, el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí está establecido, ¿verdad?, que los que se dedican a predicar el Evangelio puedan ser sostenidos a través del diezmo. Correcto. Pastor Girón, me hace recordar esto también a Jesús. Mientras estudiaba la lección, me hizo recordar a Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad?, Él se dedicó completamente a bendecir a otros, a servir, a salvar. ¿Y quién lo sostenía? ¿Verdad? Me quedé pensando en eso mientras estudiaba la lección. ¿Quién lo sostenía? Y dice la Biblia justamente que hubo personas piadosas que lo sostuvieron, ¿verdad? Y también me llama la atención, precisamente yendo a Jesús, en Lucas capítulo 10, del verso 1 en adelante, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vale la pena, como menciona aquí en el versículo 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El Señor Jesús estableció el que, como mencionaba el pastor Abraham, el que predica, el que está 24 horas hablando acerca del Evangelio, de que Cristo, cumpliendo la misión, de que Cristo viene muy pronto, dice, es digno de su salario. Palabras del Señor Jesucristo. Así que vale la pena considerar que esto que viene desde el Antiguo Testamento, el Señor lo continuó, porque es la manera de sostener a sus obreros, porque hay una misión que cumplir. Correcto. Con este pensamiento vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar al segundo segmento de esta lección número 8, el impacto de diezmar. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8 titulada El impacto de diezmar. Ya analizamos el primer punto, que es el propósito del diezmo, y ahora vamos a hablar del segundo punto, que es el depósito del diezmo. Hay un texto muy conocido por todos nosotros, Malaquías 3:10, donde dice, traed el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Creo que valdría la pena ahora enfatizar qué es lo que Dios nos ha mostrado, qué es lo que Dios nos ha orientado en el uso del diezmo, pastor. ¿Dónde debe traerse el diezmo? ¿Dónde debe colocarse? Ya vimos cuál es su propósito, pero es bueno aclarar esto porque hay gente que de repente tienen ideas equivocadas y dicen, bueno, el diezmo es opcional, o el diezmo yo lo puedo usar para comprar despensas y dársela a los pobres, el diezmo yo lo puedo usar para hacer obra de beneficio, pero en realidad, ¿qué es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra referente a dónde debe ser depositado ese recurso sagrado? Esta sección de la lección nos hace referencia a depósitos, ¿verdad? Me llamó la atención ahí. Depósito del viento, depósito de la nieve, depósito del granizo, y Dios como que va organizando su sistema, y ahora dice los diezmos al alfolí. Es sin duda un plan, comenta aquí Elena de White, tan sencillo e igualitario, un porcentaje. El que gana mucho, mucho, el que gana poco, poco. No era lo mismo una ofrenda de un toro a una ofrenda de una galletita, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde se entregaba? ¿No? Cuando nosotros recordamos históricamente, Abraham va y con Melquisedec.
Abraham era considerado el padre o es considerado el padre de la fe, y él pudiera haber dicho, bueno, pues esto lo voy a guardar, acabo de tener un buen botín ahí de rescatar a mi sobrino Lot, así que voy a hacer por ahí un guardadito y ahí voy a tener mi diezmo para la necesidad. Pero él va y lo entrega, ¿no? Melquisedec, ¿verdad? Una figura profética representada en un sistema, ¿no? Que es Dios, ¿verdad? Una figura, ¿no? Ahí del sacerdocio, ahí se entrega, ¿no? El nosotros entregar a Dios en el plano hebreo, hay que ir al templo, ¿no? Hay que ir al templo, hay un lugar que el Señor ha asignado, ¿no? El Señor Jesús en su tiempo se puso ahí al lado del banco de donde se recogía y estaba observando, todos traían, ¿verdad? Eso a mí me llama la atención porque hay una declaración que me impactó. Dice, hay dos lugares en el universo donde podemos depositar nuestros tesoros. En el almacén de Dios o en el de Satanás. Wow. Y eso me pone a temblar, porque los que tenemos el privilegio de recibir la bendición de Dios, tenemos que identificar bien ese depósito. Dice, y todo lo que no se dedica al servicio de Dios, se cuenta como si estuviera al lado de Satanás. Así que Dios ha establecido su iglesia, ¿verdad? Pudiéramos hacer una historia de cómo Dios ha llegado hasta el siglo XXI, la iglesia adventista, los pioneros, y identificar una iglesia organizada, una iglesia mundial, a donde tiene un sistema de tesorería. Cada iglesia local pasa el alfolí, ¿verdad? Y hay estipulaciones, regulaciones, este dinero va para acá, se administra, regresa mediante sueldos para pagar al ministro, este dinero queda acá. La verdad es que es maravilloso. Para mí, el alfolí es donde la iglesia local recoge el dinero para llevarlo a su sistema organizacional. Correcto, y este sistema organizacional también inspirado por Dios, porque es un sistema organizacional equitativo. Nadie, dijimos en la introducción, nadie debe vivir para sí mismo. Si una persona o una iglesia dice, yo voy a tomar el diezmo, lo voy a usar para mi propia obra aquí, ¿verdad? Mi obra local. Realmente eso no es lo que Dios nos ha mostrado. Dios creó el sistema organizacional para que entonces los recursos vienen a un solo lugar y de ahí se reparten mundialmente y corren como la sangre, ¿no? Esa ilustración me gusta, corre como la sangre a todo el cuerpo, para arriba, regresa, se invierte, misiones, nueva obra, nuevas iglesias, y entonces todo se permea del concepto de la misión, justamente. Sí, pastor, hemos de agradecer al Dios del cielo que se ha implementado un sistema organizacional que mantiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Y decimos en todo el mundo porque la misión es en todo el mundo. Se ha de predicar la palabra de Dios en todo el mundo. Esa fue la orden, ¿sí? Esa fue la comitiva. Vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. La Iglesia Adventista es una iglesia mundial, está en todas partes, ¿okay? Y entonces ya dijimos que hay personas en el Antiguo Testamento, los levitas, se especializaban en servir en el templo, ¿no? Y ahí los israelitas venían y depositaban su diezmo, ¿sí? Y los levitas eran sustentados a través del diezmo de todos, ¿okay? Porque Dios había estipulado dónde se deberían de llevar los diezmos. Ahora, el equivalente actual, de dónde se reciben o reciben los pastores que predican el Evangelio su sustento, ¿sí? La asociación, que es un nivel organizacional de la iglesia, es ahí quien les da su sustento, ¿sí? Le da a los pastores su salario. Entonces los que diezmamos debemos de hacer llegar ese diezmo al lugar donde los que predican el Evangelio van a recibir su sustento, que es la asociación, ¿sí? Los que diezman hacen llegar su diezmo a la asociación a través de su iglesia local, ¿sí? Los diezmantes van, depositan su ofrenda, su diezmo, y entonces la iglesia los hace llegar a la asociación y la asociación se encarga de darle su salario, ¿sí? A los pastores
que se especializan en predicar la palabra. Se convierte en el depósito de Dios. Se convierte en el depósito de Dios. Ujú. ¿Ok? Así que entonces es la asociación quien va a repartir. Y lo interesante es que el principio se repite. La asociación envía su diezmo a la unión, en este caso a la organización, ¿verdad? Que tiene una jurisdicción más amplia, y a su vez a la división, y de ahí a la conferencia general, para que, como decía el pastor Benítez, se irrigue todo el sistema, ¿no? El mismo principio bíblico. Y esa organización también permite que todos los pastores ganen lo mismo en la iglesia adventista. Lo único que cambia en un salario de otro son tus años de servicio, ¿verdad? O la función que desarrollas. Pero es maravilloso que ese sistema organizacional prevé que no hay un pastor rico, un pastor pobre, es que este pastor gana más. Todos tienen el puntaje en base a tus años de servicio, en base a tu función, y entonces todo mundo gana lo mismo. Y es fantástico porque entonces nadie se pierde en este asunto de dinero, sino todos nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos, que es en la misión. Y de igual manera, como en el Antiguo Testamento, los levitas sabían que esas ofrendas eran sagradas. Ese dinero era sagrado. Hoy día, los ministros saben que los diezmos, las ofrendas son dinero sagrado, por lo cual debe de ser utilizado para el propósito por el cual fue entregado, predicar que Cristo Jesús viene muy pronto. Entonces, por esa razón, es muy hermoso saber que Dios lleva adelante su obra para cumplir la misión, utiliza un grupo de ministros que ninguno de ellos es para hacerse rico en la iglesia adventista, sino para cumplir una misión. ¿Qué pasa cuando una persona olvida que eso es dinero sagrado? ¿Qué pasa cuando lo toma y lo lleva? Viene a mi memoria el caso de Acán. A mí me gusta pensar en ese caso porque dice la escritura en el libro de Josué, capítulo 6, cuando conquistaron Jericó, que entonces el Señor fue muy claro que no tocaran nada. Y dice aquí en el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. No podían tocar nada. Sin embargo, Acán ignoró eso. ¿Quién se enteró? Pareciera que nadie. Nadie. Se llevó las monedas, el lingote de oro, el manto babilónico. Nadie se enteró según él. Pero el Señor había puesto un sistema. Había mencionado. ¿Cuál fue el resultado final? ¿De qué le sirvió a Acán? De nada. Tomó de lo consagrado a Jehová y lo único que logró fue perderse él y su familia. Todos estamos claros que los diezmos, las ofrendas son dinero sagrado con un propósito: cumplir la misión. Y sabes, Pastor Girón, que ahorita que mencionaste esto me hace recordar también otro beneficio de la organización. El dinero sagrado de Dios no pasa por las manos de los obreros, de los pastores. No pasa por las manos de los pastores. Desde que llega a la iglesia local, pasa por manos de tesoreros que han sido nombrados para eso. Cuando llega a la asociación, pasa por manos de tesoreros, todo un sistema contable y auditado cada año, donde se viene a hacer una auditoría y se checa nota por nota, que todo, pero no pasa por las manos de los obreros, no pasa por las manos de los pastores, ¿verdad? Ni de la gente que vive de eso. Eso es de alguna manera un candado, ¿verdad? Asegurándonos que ese dinero es un dinero sagrado, es el dinero de Dios. Y que Dios ha ido estipulando, ¿no?, en su organización, ¿verdad? Políticas, pólizas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica, a los tiempos que nos toca vivir, ¿verdad? Porque diría alguien, bueno, pues yo no voy a poner mi dinero en el alfolí de la iglesia local porque yo voy a dar un jugoso diezmo. Bueno, hace una transferencia electrónica, ¿verdad? Y a lo mejor pone ahí el recibo, ¿no? Pero de igual manera lo importante es atender al consejo bíblico que dice, aquí es donde tú confías en mí. La iglesia tiene una organización. Y el yo administrar por mi cuenta es poner en tela de duda la organización de la iglesia. Si la organización, tanto local, asociación, unión, división, no está haciendo una función, ese es problema de Dios. Y Dios se va a encargar de hacer un zarandeo y volver a limpiar su sistema, porque lo ha demostrado a través de los años. Y si alguien hace un mal uso, perdón, pastor, de ese dinero, igual Dios se encargará, como hizo en el caso de Acán. Y me gusta mucho lo que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 12, en el verso 5.
Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí lo encontraréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. No es donde yo quiero, es donde el Señor lo ha estipulado, lo ha indicado. Y eso está muy claro en las Sagradas Escrituras. Sí. Pastor, y si ahora Dios nos da ese privilegio de participar en esta gran obra, yo creo que nuestro corazón debe de rebosar de alegría. Y cuando nosotros depositamos y damos el diezmo, regresamos nuestro diezmo, debiera de hacerlo con un espíritu de alegría, una actitud de reconocimiento a nuestro Dios y agradecimiento por dejarnos participar en esta obra. Y que sepamos que mientras la obra de Dios se va extendiendo más y más, se nos va a pedir más y más. ¿Sí? Debemos estar dispuestos, porque Dios, el diezmo es la expresión, ¿verdad?, de reconocimiento del Señor, que Él es el dueño de todo. ¿Ok? Ahora, cuando damos el diezmo es porque Dios ya nos dio, no para que nos dé más, es porque ya nos dio. Y algo bien importante, si Dios nos da más, no es para que tengamos más, sino para que demos más, para que su obra crezca y Cristo pronto pueda venir. Me llamó la atención el concepto vertido aquí en Testimonios para la Iglesia. Dice, cada uno sería un tesorero de Dios vigilante y fiel. Está hablando de si todos aceptáramos el plan. Yo soy un tesorero, yo debo ser responsable. Y luego dice, y estaríamos listos para proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estaría llena si todos adoptáramos este sistema y los contribuyentes no serían más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha llegaría a estar más vinculado con la causa de la verdad. Nosotros tenemos que confiar en ese sistema. Estamos administrando a nivel mundial, desde un tesorero humilde que da, ¿verdad?, su 10%, por eso es fabuloso, sencillo e igualitario. Estamos financiando el sistema. ¡Wow! Cuando vemos en las noticias de los logros, de las campañas en otro lado del mundo, es porque yo soy fiel al Señor y lo entrego donde debe de ir para que fluya en ese sistema circulatorio financiero de la iglesia, ¿no? Qué maravilla. Y por eso algunos conceptos deben ser clarificados. Alguna persona que de repente dice, es que yo le pago al pastor y él tiene que hacer lo que yo le diga porque yo le pago. Realmente no es así. Nosotros somos obreros del sistema de Dios. Porque al final de cuentas el 10% es el dinero sagrado de Dios. Y es el que se utiliza porque Dios contrata a sus obreros, ¿verdad? Que esos conceptos puedan quedar claros en nuestra mente. Y vamos entonces a hacer una pausa más. Regresaremos a la tercera y última parte de esta lección número 8, el impacto de diezmar. Volvemos.
Hemos llegado a la parte final de nuestro repaso de la lección número 8, el impacto de diezmar. Y vamos a analizar la tercera y última sección que tiene que ver con bendiciones del diezmo. Y me gustaría introducirlo nuevamente con el mismo pasaje de Malaquías 3:10, donde dice: traed todo el diezmo a la tesorería, hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Creo que valdría la pena, colegas, Pastor Dick, comentar a qué se refiere este pasaje cuando el Señor dice: probadme ahora en esto, ¿verdad? Él dice: prueba mi sistema financiero y verás si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición. El problema de esta palabra bendición es que muchas veces se confunde, porque hay personas que piensan que bendición es que el Señor me va a dar una cuenta en el banco, ¿no? Y siempre me va a estar proveyendo suficiente dinero y un carro último modelo. Y podemos a veces desviarnos de lo que realmente significa la palabra bendición. Yo creo que a la hora de valorar este concepto, ¿verdad?, debiéramos ampliarlo un poco más. Yo lo veo primero como el privilegio de que Dios me enseña la ley del cielo. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Simplemente observando la naturaleza, todo aporta. Es un sistema que uno a uno va, las hojitas alimentan a los animales y es un ecosistema, ¿no? Y cuando lo vemos a nivel macro, decimos: yo soy parte de ese sistema. Ahora, qué bendiciones, qué bendiciones. Definitivamente yo creo que las bendiciones son materiales, tangibles. Pero estaba yo mirando por aquí una declaración de Testimonios para la Iglesia, dice: el placer que se siente de hacer el bien a otros, de despojarme de mí. El que solo piensa en sí mismo, pues pronto va a perder la bendición. La bendición de que no entiende que Dios te ha hecho para aportar, para pensar en otros. Somos un pequeño sistema familiar donde estamos intercambiando financieramente, emocionalmente, ¿no? Y sigue diciendo algo que me impactó, porque la bendición se da en el aspecto de salud. Dice aquí: imparte un resplandor a los sentimientos. Un resplandor a los sentimientos. Ve uno caras tristes, amargadas. Da. El pastor Girón hace un momento hizo referencia a los 70. Hay un versículo que me impacta: volvieron con gozo. Y dice: con el gozo dado por el Espíritu Santo. Esa es una bendición. O sea, el hecho de yo dar irradia los sentimientos, y estos a los nervios estimulan la circulación de la sangre e induce salud mental y física. O sea que yo diría, si yo logro entender un poquito a través de este sistema que yo recibo, inmediatamente doy, prioritario, ¿no? Esto es un beneficio no solo de entender que soy un mayordomo, sino que mi sistema se oxigena, tengo salud y radio un pedacito de cielo, ¿no? Qué bueno que mencione eso, pastor, porque algunos pueden pensar: va a haber bendiciones a que sobreabunde para que yo siga entonces amontonando más. Y ahí es donde ya se malogró el plan de Dios, ¿no? Pastor, Malaquías 3:10 dice, ¿no?, que trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora. Hay muchos que no prueban a Dios, no diezman. Yo diría pobres, que no diezman. Pobres, ¿por qué? Porque se están privando de las ricas bendiciones que Dios ofrece. Amén. A los que regresan su diezmo. No tan solo le robamos a Dios si no damos el diezmo, porque es propiedad de Él, sino que nos robamos a nosotros mismos las bendiciones que pudiéramos gozar. ¿Cómo qué? Como la paz. ¿Sí? Cuando es una bendición de Dios la paz, estar tranquilos, felices, gozar de la vida. ¿Por qué? Porque el mayordomo es una persona que entiende que es salvo, que es salvo en el nombre de Cristo Jesús y goza. ¿Sí? El saberse salvo trae gozo y alegría al alma, al corazón, al ser. Y entonces un mayordomo no está triste,
no está angustiado por el futuro, ¿sí? No está preocupado por el presente, ¿sí? Y no trae angustia del pasado. Es una persona feliz, alegre, que vive, ¿sí? Feliz porque él está cumpliendo con lo que Dios le ha estipulado. Y el obedecer trae paz también y trae alegría. Pero por sobre todas las bendiciones, ¿sí? Es que también Dios nos ofrece la salvación. ¿Sí? El diezmar es un asunto espiritual. El diezmar es un asunto de fe. Cuando uno diezma, ¿sí? Expresa su confianza en el Dios Salvador, ¿sí? En el Redentor, en el Dios que suple todas las necesidades. Si el Dios que suple todas las necesidades es mi Dios, entonces ¿qué problema hay? ¿Sí? Él estipuló esto y yo le voy a obedecer y regreso mi diezmo, sabiendo que estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Confiable. Confiado. Todas esas bendiciones da el regresar el diezmo. Pobre de aquel que no lo hace, porque no disfruta todo esto. Correcto, pastor. Y es claro, nosotros debemos dejar claro un concepto. Nosotros no diezmamos para salvarnos. Eso debe quedar claro y erradicado de la mente que así lo piense. Nosotros no diezmamos para ser salvos. No es meritorio. No es meritorio, pastor. Pero el hecho de diezmar está colocando tu confianza en el Dios Salvador. El Dios que ya te dio la salvación como un regalo. Te asocias con ese Dios, dependes de ese Dios, reconoces el dominio de ese Dios en tu vida y entonces entras en una sociedad con Él en el sistema que Él estableció. Pastor Girón. Sí, efectivamente, es una gran bendición ser parte, participar del sistema que el Señor ha establecido. Y lo menciono porque efectivamente yo siempre le he llamado a esto que hay una frecuencia celestial diferente, donde tú te das cuenta que cuando tú aceptas, reconoces a Dios como tu creador, tu sustentador, tu redentor, que Él es el propietario, entras en una relación personal con Dios maravillosa, a tal grado que confías. Tú eres parte, respondes por amor a un sistema a través de diezmos y ofrendas, porque sabes que el que te da es el mismo Señor, el que te va a cuidar a ti y a toda tu familia. Y esta bendición no quedamos afuera nosotros, los quienes somos pastores. Permítanme leer en el libro de Números, capítulo 18, verso 25. Y habló Jehová a Moisés y le dijo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os ha dado a ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es un gran privilegio para quienes trabajamos en el ministerio participar. También nosotros damos el diezmo. O sea, todos los ministros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día participamos de dar diezmo del dinero que recibimos, porque también nos trae enormes bendiciones. No es solamente recibir y decir, yo recibo de los diezmos de la organización y no doy. No, al contrario. Por supuesto, los ministros adventistas diezmamos de lo que recibimos, damos diezmos de lo que recibimos. Y no solamente eso, la ofrenda. Es que es un sistema celestial que no tiene falla. Al contrario, trae paz y trae muchas otras bendiciones. Conocí a un miembro de iglesia, Santiago Morellón, por allá por la frontera, que me enseñó una filosofía muy fuerte, muy puntual de lo que es mayordomía, en una frase. Él me dijo: pastor, es muy sencillo, el dinero es para que role. Mi padre me dio una herencia, él era de Nayarit, ya murió el hermano. Me dijo cuando se estaba muriendo: hijo, te voy a dejar mi herencia, vete al norte, allá hay dinero. Me fui a Tijuana, dice, crucé, viví en los Estados Unidos, trabajé, estoy pensionado. A sus 95 años me dijo: el dinero es para que role. Yo recibo de los Estados Unidos mi pensión, él nos financiaba cada jueves alimento para 80, 100 presos ahí en la cárcel de Tijuana. ¿Qué se necesita? Todo. No me voy a llevar nada, pastor, el dinero es para que role. A mí me llamó la atención porque una filosofía de este tipo, ¿no?
de alguien que tiene, porque recibía una buena pensión, ¿no? Es aprender, ¿verdad? Que aun cuando no es meritorio, ¿verdad? Hay una aclaración aquí en la parte del viernes precisamente que dice, ¿no? Aunque no me merezco, dice, no rehuses lo que, aunque no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Y ahí viene la contraparte, porque si yo no entiendo ese proceso, el dinero es para que se mueva, para que role, la iglesia da, Dios me da más, vamos, el que se frena, se muere, ruina. Tenga mucho, necio, vas a hacer otro almacén, ¿y para quién será? Esa es la parábola, ¿verdad? Y pastor, me hace recordar en el comentario de la lección, en el comentario que está en la parte de atrás, dice de una chica que se vio tentada a tomar el diezmo para comprar zapatos. Y entonces ella decidió no hacerlo. Y al final vino una bendición, ¿no? Que le dijeron que ya no tiene que trabajar, llenar unos formatos y le iban a otorgar una beca. Las bendiciones de Dios son así. Las bendiciones de Dios van a llegar de diferentes maneras. Aún el pueblo de Israel, cuando salió, iban por el desierto, dice que sus vestidos eran bendecidos porque ni siquiera se gastaban, ni sus sandalias se envejecieron, ni los pies se les hincharon. Esa es bendición. La bendición de Dios se va a manifestar en tu vida de diferentes maneras, no solamente económicamente. Y entender, pastor, que si somos bendecidos, no es para quedarnos con todas las bendiciones, es para ser canal de bendición para los demás. ¿Sí? Citaban ustedes a Elena de White cuando decían que todo sirve, ¿no? El arroyo sirve, los árboles sirven, el sol sirve, todo sirve. Y ella dice, el único egoísta es el corazón humano, que no sirve y busca solamente satisfacción propia. Pero de eso nos quiere también salvar el Señor, del egoísmo. Y por eso instala el sistema del diezmo, ¿verdad? Para que no seamos orgullosos y podamos servir. Y cuando recibimos una bendición, también podamos compartir esas bendiciones con los demás. Amén. Hemos llegado al final de esta lección y creo que ha sido muy edificante para nuestra vida. Esperamos sea así también para la suya. Vamos a terminar con esta mesa de diálogo con palabras finales de todos nuestros invitados, comenzando por el pastor Adam Dick, a quien agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Me impresionó la experiencia que mi hijo me platicó de venir y escalar el Nevado de Toluca. Evidentemente venía pues de otra altura y al subir allá le dio el mal de la montaña. Respirar, quiero respirar. Y la primera frase allí que viene en esa parte del viernes dice, es muy fácil olvidar que cada respiración, cada latido, solo proviene de Dios. Así que yo deseo que todos los que durante esta lección hemos aprendido que de Dios es todo y es un privilegio participar de su naturaleza, que es dar, podamos reflexionar en cada latido quiénes somos. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Pastor, si el diezmo es la manera dentro del sistema de financiamiento de la obra, el diezmo mantiene la misión y si hemos de participar en él, pastor, Dios nos libre de ser desorganizados en cuanto al asunto del diezmo, descuidados en el asunto del diezmo. Dios nos libre de ser descuidados, hay que ponerlo, hay que promoverlo, ¿sí? Y también Dios nos libre de ser poco sistemáticos, es decir, debemos pensar, Dios me da el privilegio de pertenecer a su pueblo y me da el privilegio de financiar su causa. Entonces, no debo ser descuidado, ¿sí? Debo ser sistemático, dando constantemente. No debo descuidarme. Ahí está. ¿Sí? Bendito sea Dios que nos tome en cuenta. Amén. Nos hace sus mayordomos y tiene confianza en nosotros. No defraudemos esa confianza. Amén. Pastor Giro. Sí, gracias, pastor. Yo quisiera invitar a los hermanos, a todos. Hemos aprendido en esta lección algo tan maravilloso. Hay un sistema celestial. Hay una misión que cumplir. Cristo Jesús viene muy pronto. Y ser parte de este sistema al devolver los diezmos y las ofrendas, ayudar en la predicación del Evangelio en todo el mundo, nos hace ser uno solo. La cabeza principal es Cristo Jesús.
vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero invitarle a ser parte de esta hermosa bendición. Debe, a través de nuestra fidelidad, llevar el Evangelio a todas partes del mundo y a la vez ser beneficiados nosotros en prepararnos para el reino de los cielos. Muchas gracias, pastor. Pues hermanos, solamente me resta decirles que Dios creó un sistema financiero para nuestro beneficio. No para el beneficio de Él, para el beneficio nuestro. Porque el sistema financiero de Dios vacuna nuestro corazón egoísta. Y no te olvides de algo, cuando nosotros damos, nos parecemos más a Dios. Porque Dios es un Dios que da y nos dio lo mejor, la salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que el Señor nos haga fieles, mayordomos, y estemos dispuestos siempre a dar para que el Señor nos siga bendiciendo con toda clase de bendición que Él quiere darnos. Que Dios les bendiga, lo esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les mantenga con fidelidad a cada uno de ustedes. Bendiciones.